viernes. El día viernes aprovechamos, ustedes son sección K, eh, logramos pues conversar un poco acerca de la propuesta del profesor Michael Sandel, vimos las características de la filosofía, ¿verdad? Y creo que fue suficiente. Hoy vamos a avanzar, estamos en la página 16, me parece, página 16, sí, características de la filosofía. Entonces, la idea con estas primeras páginas y primeros intentos de hablar de filosofía es poder tener una idea, una definición, qué significa, qué es, para qué sirve, qué no es la filosofía. Y conocer algunos nombres de autores clásicos, ¿verdad? Y no solo clásicos en el sentido de que por cultura general los debe conocer, sino que las enseñanzas de estos, las ideas de ellos, los libros de ellos son material esencial en el estudio, en la formación del derecho. Y entonces, pues no solo debe saberlo, sino le cambiará la forma en la que usted se irá planteando el ser un profesional. Bueno, entonces ya vimos con el viernes las ideas de Pitágoras, ¿verdad? De dónde viene la idea de filosofía y cómo Sócrates de alguna forma con sus actos y sus enseñanzas y a través de la mayéutica también, digamos, cambia el paradigma. Y para recordar qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que en este contexto de la antigüedad, en la Grecia antigua, ¿verdad? Ahí en el Mediterráneo, antes de Sócrates, existieron, por supuesto, muchos maestros enfocados en áreas lo que ahora sabemos que son áreas del conocimiento, muy interesados en resolver cómo funcionan ciertas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo las matemáticas, la aritmética, la geometría, eh, la astronomía, pues el cómo funciona, qué son las estrellas, el sol, la luna, el agua, el fuego, los elementos, la música, ¿verdad? Letras. Pero eh, cada gran pensador y maestro que surgió desarrolló, ¿verdad? Sus técnicas y sus disciplinas, lo que ahora entendemos por técnicas y disciplinas, ¿verdad? Pero desconectadas absolutamente del ser humano, del individuo. Y eso es lo que vino a cambiar con Sócrates. Sócrates puso en el centro de la reflexión, ¿verdad? Validando todo lo anterior, por supuesto, pero poniendo en el centro al humano y su capacidad de conocer al mundo, de transformarlo y de preguntarse entonces qué se puede conocer y de tratar de entender que, que nunca se es posible saberlo todo y que siempre se puede conocer, ¿verdad? Bueno, entonces ya hablamos un poquito sobre Sócrates y luego aparece Platón. Platón, como su discípulo, se encargó, ¿verdad?, de, de formar un centro de aprendizaje, lo que conoceríamos ahora como lugar de aprendizaje, ¿verdad? Y, perdonen, un segundito. Ya. Platón, al haber sido discípulo de Sócrates, entonces logró básicamente compilar las enseñanzas morales de Sócrates en sus diálogos. Los diálogos de Platón, que forman parte, digamos, de varios libros, cada uno desarrolla un tema específico. Y en el caso del libro séptimo desarrolla la República de Platón. Y en la República de Platón se encuentra esta alegoría, que también se le conoce como mito. Es un cuento corto, ¿verdad? La alegoría de la caverna. Pero este libro séptimo de la República de Platón también es un libro idealista, ¿verdad? La forma en la que Platón describe cuál es la forma ideal
de organizarse en sociedad para vivir en una ciudad-estado y profundiza en temas sobre justicia, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, el papel, el rol que tienen las personas, la mujer sobre todo, ¿verdad? Platón desarrolló digamos, su impronta en un lugar que se le conoció como la academia. La academia, que era este centro, lo que hoy sería un centro de formación, ¿verdad? Un instituto, pero que ahí estaba consagrada a las musas y a Apolo, ¿verdad? Y además comenzó cultivando las matemáticas, la dialéctica, la retórica, ¿verdad? Pero luego la filosofía como eje, lo que llamaríamos ahora el eje transversal a todo aquello. Bueno, hoy nos convoca a hablar de forma breve acerca de la alegoría de la caverna, esta enseñanza que encierra un mensaje moral y se ha planteado como la esencia de la filosofía. A ver, por favor, quisiera pedir el apoyo de una lectora o lector, página 17, únicamente el párrafo donde está ahí de forma comprimida y resumida la alegoría de la caverna. Solo uno, por favor, no se amontone. Bueno, en vista que no hay voluntarios, tal vez Adriana Reina, ¿el libro? Ah, Karin Zamora, está lista para leer. Dele. Licenciado, donde dice del mito de la caverna se puede corregir varios elementos a partir de ahí. Sí, dele. Del mito de la caverna se puede corregir varios elementos que configuran la actividad filosófica. Ah, no, perdone, compañera, ¿cómo es que se llama? Karin. Es antes de ello. El extracto donde dice unas personas están sentadas, es el extracto del mito de la caverna de Platón. Por favor, ya lo ubicó. Está justo arriba, con letra más. Licenciado, donde dice unas personas están sentadas, ¿verdad? Sí, por favor, adelante. Unas personas están sentadas, encadenadas en lo más profundo de una caverna, de espalda a la salida. Solo pueden observar en la pared interior de la sombra proyectada de animales y seres que pasan frente a una hoguera. El mundo que creen conocer es el que se refleja en su ambiente oscuro. Uno de ellos logra salir y se da cuenta de que sus sentidos le han engañado. Al principio le es difícil ver. La claridad que antes no tenía dificulta su visión. Tienen que esperar un tiempo para que sus ojos se adapten. Hasta entonces empieza a conocer el verdadero mundo. Se da cuenta de que no puede dejar en la ignorancia a sus compañeros y regresa para sacarlos de su cautiverio. Estos, sin embargo, no le creen. Están felices entre las obras y no quieren escapar de sus cadenas. Muchas gracias, muy amable. Bueno, aquí está resumidísimo, ¿verdad? Sin embargo, está lo esencial y cuenta todo lo que tiene que contar. A diferencia de nosotros, los ciudadanos de la Grecia antigua que escucharon por primera vez el mito de la caverna, no tenían ningún tipo de referencia de nada, menos una referencia visual, sino que por eso acudían a estas historias que además están contextualizadas en las situaciones cotidianas de esa época, las guerras, los esclavos, ¿verdad? Las musas, los músicos, los oradores. Bueno, como les comentaba al inicio, se suele iniciar en los estudios del derecho con este análisis del mito de la caverna, porque en él encierra cada elemento una enseñanza. Si ustedes ven en su pantalla, ven que hay dos imágenes de la misma historia, con la diferencia que en la viñeta superior les he puesto alguna referencia alusiva a los elementos. Claro, esto es una forma muy, muy limpia de cómo alguien se imagina la historia, ¿verdad? Y nos ayuda para ponerle, color a la historia. Pero como ven, hay dos cuadrantes, ¿verdad? Básicamente. Y toda la historia entre el mundo de lo que es visible y el mundo de lo que es inteligible.
¿Por qué? Este grupo de desgraciados condenados, ¿verdad? Que están ahí esclavizados a la pared y además únicamente viendo hacia adentro, hacia una pared, los meros reflejos y sombras de lo que un fogarón, pues sí, un fuego que está siempre encendido, proyecta la pared, con lo cual estos con el tiempo van interpretando como que esto es lo único que existe, ¿no es cierto? Finalmente uno de ellos y varios de ellos se logran escapar y cuando salen no dan crédito de lo que existe afuera y del sol, ¿verdad? Y de aquellas posibilidades de lo que ahora pueden hacer con su libertad. No obstante, deciden regresar por el resto, pero el resto no les cree y más bien en el mito los matan, ¿verdad? Y por eso, pues, el mito de no quererse liberar de las cadenas, ¿verdad? El mundo visible es aquel que se transmite a través de imágenes, ¿verdad? En el sentido estricto de lo que nos cuenta el mito, de sombras y figuras, ¿verdad? Pero que es aquello que captan nuestros sentidos, ¿verdad? A través de la imaginación. Y que además se va a referir siempre a objetos sensibles, o sea, cosas que existen, animales, plantas, cosas que se pueden fabricar, y que con todo este cúmulo de imágenes y de cosas que uno puede conocer, o que conoce, mejor dicho, se van creando las creencias, y producto de la imaginación y las creencias surge la opinión, ¿verdad? Entonces, generalmente uno así es como inicia, ¿verdad? Su aprendizaje. Lo que su mamá y papá cuentan, lo que los abuelos cuentan, lo que la comunidad cuenta, lo que usted ve, ¿verdad? Y entonces suele uno tener una idea generalmente distorsionada, equivocada o limitada sobre las cosas que ocurren. Hasta que usted decide, obtiene la oportunidad y decide tomarla para conocer y expandir su capacidad y entonces abrirse al mundo inteligible, ¿verdad? Figurado como el sol, ¿verdad? Que donde están las ideas, los objetos matemáticos. ¿Y por qué matemáticos? Porque era lo que se cultivaba en aquella época para entender el mundo, lo que existe, ¿verdad? El pensamiento y la inteligencia que nos permite crear las disciplinas entendidas luego como la ciencia, ¿verdad? Con lo cual entendemos y transformamos el mundo. Pero estos en la historia deciden no creer, deciden no dar ese chance a lo que sus otros compañeros indicaron y mientras uno se liberó, el resto siguieron prisioneros. ¿De qué? De sus propias creencias limitadas. Básicamente, y pongan atención a la figura que está en su pantalla, se trata de que uno pueda determinar cuál es esa caverna en la que uno está, porque es indiscutible que estamos en una caverna. La cuestión es cuál y por cuánto tiempo y si me doy cuenta o no. Y entonces, pues, como ya se adelantó la compañera a leernos en la página 17, dice, del mito de la caverna se puede colegir, dice, colegir varios elementos que configuran la actividad filosófica. O sea que con excusa de esta historia podemos encaminarnos hacia un descubrimiento, ¿verdad? Lo primero es que somos prisioneros de falsas percepciones de la realidad. Todo lo que existe, todo lo que usted piensa que cree o cree que piensa, todo se puede poner en duda y todo debe tener una explicación. Incluso para lo que no se puede explicar, hay explicaciones del por qué no se puede explicar. Y hay una rama en la filosofía que se llama, que ya la vamos a ver, que se encargará de mostrar un camino también para esa comprensión. La filosofía entonces suele convertirse, o se convierte, mejor dicho, en un arma liberadora de la ignorancia. Pero no porque usted haga algo con la filosofía, sino que al obligarse a pensar, al ponerse en una situación incómoda en donde usted necesariamente tiene que conocer más o no, entonces la filosofía está haciendo su trabajo.
los prejuicios suele ser y es doloroso, ¿verdad? Porque claro, todos crecimos pensando que una situación es así y está bien que sea así y te vas a morir y eso es así, simplemente porque no conocemos otra forma de que esto ocurra. Y esto tiene expresiones en todos los ámbitos de la vida, en la comida, en la música, en la política, en la literatura, incluso, ¿verdad? Hay expresiones de este tipo de situaciones. Pero por eso existe, ¿verdad? La posibilidad de liberarse de los prejuicios. Salir de la caverna entonces significa, en términos metafóricos, abandonar el pensamiento mágico o sin fundamento, ¿verdad? Lo curioso es que la historia nos enseña, ¿verdad? Con la escolástica y con el advenimiento de ciertas corrientes de pensamiento, que se necesitó de la misma filosofía para encontrar las herramientas para limitar a las masas, ¿verdad? Y validar solo algunas ideas para mantener control. Pero esa es otra historia. Atrevernos a buscar la sabiduría con los recursos intelectuales es también producto de la filosofía. ¿Y cuáles son los recursos intelectuales? La razón, la duda, el pensamiento riguroso. Y esto sin duda entonces nos lleva hacia una pregunta que es un detonante en la formación del abogado. Y aquí quiero que presten especial atención, por favor, y puedan de todo lo que vamos a ver, a leer, a platicar, a revisar, esta es toral, porque da mucha pena ver profesionales del derecho que siguen funcionando únicamente con su malogrado sentido común, ¿verdad? Entonces, esto es súper importante, es un parteaguas en su formación, en su manera de ver la vida y en su forma de tomar sus decisiones. ¿Qué es el sentido común? Empecemos por digamos, algo con bastante carne, ¿verdad? Para Aristóteles, el sentido común es la capacidad de percibir de la misma forma los mismos estímulos sensoriales cuando son percibidos. A ver quién va comprendiendo eso. También se entiende por sentido común, ¿verdad? Como la sabiduría popular comúnmente aceptada y que en ocasiones choca con la rigurosidad de la ciencia. No necesariamente el sentido común está equivocado, pero es claro quién usa sentido común y quién trasciende el sentido común. Sensatez aplicada a cuestiones prácticas es algo que hace que las personas sean razonables y que tomen decisiones basadas en el conocimiento adquirido previamente, es decir, en la experiencia. Entonces, el sentido común, mis estimados estudiantes, ¿verdad? Marcará, ¿verdad? Un parteaguas en su formación. Utilizamos las ideas del autor Ferber del libro que se llama Conceptos Fundamentales de la Filosofía, que es el que aparece constantemente citado acá en el documento del doctor Velázquez. Este nos dice, ¿verdad?, que contamos con el sentido común que nos permite reflexionar, página 18, a partir de nuestras interacciones con y en el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, si nos atenemos solo a él, nuestro conocimiento sobre la realidad será limitado. Solo sabremos acerca de la parte del mundo que habita. Entonces, a mí particularmente me interesa mucho que el estudiante de derecho, que el estudiante de derecho eh, tenga muy claro qué es el sentido común y qué no es el sentido común. Cuando, digamos, está bien que solo funcione y opere con su sentido común y cuando usted necesita trascender el sentido común. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio en cuestión de 5 minutos, por favor. Es una sección, quiero ver, K.
he abierto un Jamboard con un enlace público abierto como editor para todos. Vamos a... que a continuación se los voy a compartir. ¿Y en qué consiste el ejercicio? Bueno, también en mi pantalla el Jamboard, ¿verdad? A menos que vaya en la camioneta y que por su conexión o su celular no se lo permite, yo esperaría que la mayoría participe. Es muy simple lo que van a hacer. Del lado izquierdo hay una barra con herramientas. Van a usar los sticky notes, ¿verdad? O nota adhesiva, que son estas, ¿verdad? Y aquí usted va a escribir lo que le voy a pedir, le da a guardar y luego le da a cancelar y listo, y la pone por ahí. Eso es todo lo que va a hacer. Puede hacer una y un máximo de 2 entradas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Me va a ayudar a contestar qué es el sentido común. Le pido que para contestar esto pueda, si usted gusta, revisar la página que acabamos de leer, buscar en el internet. Si usted lo sabe, lo puede escribir y vamos a ver qué resulta. Así que pueden ingresar ya. Aquí les pongo pueden empezar a ingresar y vamos a tomar apenas 5 minutos para hacer este ejercicio. ¿Qué es el sentido común? 5 minutos para el ejercicio, por favor. Habemos 82 en el salón. Aquí hay apenas 23 en Jam. Pongan sus stickies pequeños, pero escriban primero y luego ponen sus stickies. Eso. Vayan ordenándolos ahí, por favor. Exactamente. A ver quién me supera en el toque y empieza a ordenarlo todo al final. Vamos pues. 5 minutos, por favor, si son tan amables. ¿Qué es el sentido común? Licenciado, ¿Sí? el sentido común de mi teléfono no funciona. Dice que debo instalar no sé qué Bueno, entonces... y eso me va a llevar un poquito de tiempo. ¿Puedo quedar fuera o trato de instalar el programa? Pues como usted desee, Estela, no hay problema si no puede participar, es muy corto el ejercicio. Si Gracias. no, me puede dejar tal vez en los comentarios del chat definición. Sí, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les platiqué que si iban a usar celular o tablet, era conveniente que descargaran los programas que componen la suite del Google, ¿verdad? Del Google, que tiene, o sea, todas las herramientas que uno ve en los cuadritos, o las que más usa uno, se pueden descargar como app y se asocian a su cuenta de correo de la universidad, así no tienen problema. Licenciado, yo como soy una persona casi de 74 años, el manejo de esto se me dificulta mucho, así que se lo estoy mandando a su correo. Perdone. ¿Qué me dijiste que era?
Vaya, Daniel, no hay problema. Si no, péguelo aquí en el chat también. Situaciones de la vida cotidiana. Espérate despacio. Están copiando, están copiando. Vamos, 2 minutitos. Nehemías. Capacidades, las situaciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Solo ponen un ejemplo. Muy bien, ¿cómo vamos? No me manchen no me rayen, muchachos. Si alguien raya, borre, por favor. Si quieren, vamos a hacer más chiquito esto, ¿verdad? A ver quién se apunta ahí para arreglar el tablero. ¿Quién tiene hambre? Bueno, vaya a comer. No se preocupe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por lo menos hay como unas 40 entradas más o menos. Menos el 50% de la clase participó. 30 segundos y voy a desconectar la edición para poder hacer la parte reflexiva. Muchas gracias a quienes están apoyando ahí con la diagramación. ¿Estos por qué se vienen juntos? Ahí está. Bueno, pongámonos de acuerdo porque ahí está. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahí está. Van a disculpar, ya cambié el acceso, así podemos pasar a la parte reflexiva del asunto este, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muy variada las opiniones. También algunos dejaron su opinión en el chat y veo que me mandaron un par de correos, ¿verdad? Por tiempo vamos a lo que está inmediato, ¿verdad? Bueno, esta parte del sentido común radica de importancia porque como individuos nos conducimos de una forma, pero supone que el proceso de formación en la universidad, el proceso académico y la dedicación al pensamiento y a adquirir habilidades y técnicas, supone que con el tiempo, o sea, cuando usted
termina el semestre, termina el primer año, termina el segundo año, sucesivamente, se va transformando a sí mismo. Y no puede ser el mismo que empezó en el primer semestre, con el que cierra Pensum y luego el abogado, ¿verdad? Desafortunadamente en la práctica cotidiana vemos que no está ocurriendo así, ¿verdad? Muchos de los colegas digamos, no logran esa posibilidad de transformarse, ¿verdad? Generalmente tiene que ver porque no están enfocados en ello. Su enfoque y su atención está en otra cosa, ¿verdad? Pero finalmente es necesario. Y además como abogados futuros, esto es clave en el ejercicio de la profesión. Entonces vamos a ver las respuestas. Algunas y pues voy a pedir a quien haya escrito cuando yo lea, si gusta participar para ampliarnos. Quiero saber cómo llegó a esta definición, dónde lo encontró, si es que lo encontró o cómo alcanzó esta idea. Vamos a ver. Dice, sentido común es no complicarse la vida. Decisiones acertadas, muy bien. Situaciones de nuestra vida en las que podemos razonar con juicio. Aquí vamos a ver. ¿Qué es esto de razonar con juicio? A ver, ¿quién escribió esto? No sé si quisiera participar y contarnos si lo encontró así o es de su opinión. ¿No? ¿No tenemos? Bueno, entonces seguimos. Sentido común es ver las cosas con lógica. A ver, ¿quién escribió esta parte que nos quisiera comentar? Pues cómo llegó a esta idea, dónde la encontró o si la pensó así nomás. Tampoco. Bueno, digamos, juzgar de manera razonable. No sé quién se animó a poner esto como sentido común, juzgar de manera razonable. ¿No? Ah, Justin, así lo encontró, dice. Es que razona antes de decirlo. Ah, muy bien, perfecto. Kleiber dice como la metamorfosis ¿cómo así, Kleiber? Eh, ¿A qué te referías, Kleiber? Cuando usted dijo, licenciado, que había que transformarse. Ah, en cucaracho, ¿no? Sí, licenciado. Mi sombrero, bueno. Entonces, no sé, pregunto antes de que siga leyendo, a ver, experiencias adquiridas a través de los sentidos de manera espontánea. Muy bien. ¿Quién escribió esta? A ver, como ya dije que esta está buena, a ver, ¿quién se anima a comentarla? ¿Quién escribió? Bueno, perdone, no es que esté calificando si está bien o está mal, sino que, pues, se abrió un debate. Necesito, con este ejercicio, que usted se quede picadito con que pueda diferenciar qué es sentido común, que no lo es. ¿No? Alguien que quisiera leer la suya y ampliarnos si lo encontró, dónde lo encontró, si así se le ocurrió. Gerson Tobar, muchas gracias. Adelante. ¿Cuál es la tuya? Buenas noches. ¿Sí se me escucha ahí? Sí, con un poco de chasquido, creo que tenés puestos audífonos. Sí, disculpe, cabal, justamente. Ahí está. Ok. Sí, me iba a escribirlo acá porque cabal se me apagó el teléfono, pero lo escribí en el chat de Academit. Pero yo, bueno, no me dio tiempo de escribir todo lo que quería, pero yo que lo que quería decir es que el sentido común se construye a través de las experiencias que se van viviendo de forma más comúnmente, digamos, en una sociedad. Por ejemplo, la mayoría de infancia de una generación es bastante similar respecto a lo que está expuesto, lo que hace que el sentido común de esta generación, digamos, pues sea el mismo, pero puede que la forma en la que esta generación razone sea diferente a la de la siguiente o a la anterior generación, porque como le digo, siempre está
depende, digamos, mejor dicho, de las experiencias que han tenido los individuos, ya sea de forma individual o colectiva. Muchas gracias por tu aporte, Gerson. Efectivamente, ¿verdad? Ideas aceptadas socialmente, basadas en las experiencias adquiridas a través del crecimiento y desarrollo de la persona. Muy bien, lo sintetizaste bastante bien, Gerson. Efectivamente, y quiero insistir en esto, ¿verdad? Porque mucho del error y mucho de la mala práctica profesional radica en que no logramos diferenciar el sentido común de lo que no es y no debe ser sentido común. Por acá amplío uno, ¿verdad? Dice, es un conjunto espontáneo en su origen que refleja la realidad basada en la convención, ¿verdad? ¿Qué no es sentido común? Los juicios de razón, que tienen que ver con la lógica, ¿verdad? Aunque este puede ser debatible, por eso preguntaba quién lo escribió, juzgar de manera razonable, porque, claro, utilizamos el cerebro y la razón para emitir un juicio común, pero ¿qué necesito para que ese juicio común se convierta luego en otra cosa? Más adelante lo vamos a ver, pero lo que en este momento es el enfoque, ¿qué es y qué no es sentido común? Conocimientos, creencias, explicaciones por la experiencia adquirida. Muy bien. Capacidad para juzgar razonablemente, como en este lado. Sí, como diría el meme, sí y no, ¿verdad? Por eso me gustaría saber quién lo escribió para que nos cuente dónde lo tomó, en qué sentido va, porque pasa eso, ¿verdad? Que a veces se descontextualiza porque solo tomamos un fragmento y lo que queremos es tener una idea más concreta que nos ayude a tener claro qué es sentido común y qué no. Dice, es una forma de conocimiento práctico y cotidiano que utilizamos para resolver problemas, tomar decisiones y entender el mundo que nos rodea. Es la lógica que existe en todo, otra vez debatible. Es que si es lógica, si es en un sentido lógico y riguroso, no es sentido común, ¿verdad? No sé si esto lo tomaron taxativo de algo o qué quisiste decir aquí, quien lo haya puesto. Bien, también dice por acá, sentido común es tener un fundamento para ser objetivo. Difiero bastante de esta idea, no sé si lo encontraron así o es solo una idea. El sentido común lo que menos nos da es objetividad. En realidad el sentido común trabaja con la subjetividad absoluta, ¿verdad? Porque tomamos las decisiones a partir, o tomamos acción, pues a partir de lo que creemos, de lo que nos dicen y de lo que vemos, como en la caverna. Pero no necesariamente lo ponemos en duda y lo comprobamos, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguien que quisiera darnos su opinión antes de avanzar con el tema. Ángela. Buenas noches, licenciado. Hola. El sentido común es la capacidad que tenemos los seres humanos de razonar sobre las cosas que nos rodean. Es decir, de acuerdo a los conocimientos y experiencias que tenemos en la sociedad o en lo personal. ¿Y qué no es sentido común? Pues decimos que alguien tomó una decisión sin sentido común cuando digamos que resuelve algo con un disparate, que no es parte de la cotidianidad, por ejemplo. Muchas gracias, Ángela, por tu participación. Vamos solo a ir acotando un poco a la última parte acerca del ejemplo que das, pero está muy bien la parte del sentido común. Daniel Fernández, adelante. Buenas noches, licenciado. Para mí el sentido común es la manera de cómo todos los humanos, licenciado, absorbemos a través de nuestra vida los conocimientos que la vida misma nos da, el conglomerado social. Pero el razonamiento tiene que ser lo suficientemente pensado, razonado y estricto, como usted dice, para llegar a una conclusión sana. Y no porque el razonamiento sea común, es decir, que todas las personas opinen de esa manera, yo tengo que actuar de esa, porque yo tengo que llevar mis propios valores
a esa verdad que yo busco. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y gracias, Ángela. En ambos casos, el inicio, como empiezan ustedes a definir el sentido común, vamos muy bien. Nada más en la última parte es justamente ahí donde hay que aclarar qué no es sentido común. Y ojo, porque aquí no es una dicotomía entre si algo es bueno o no es bueno, sino que el sentido común es un estadio y que hay otra posibilidad, ¿verdad? De un sentido con el uso de la razón riguroso que nos lleva hacia un pensamiento lógico y luego un crítico, ¿verdad? Que claro, eso lo veremos más adelante, pero el sentido común propiamente, ¿verdad? Y creo hay otra manita. Antes de que les dé la definición, o una de las definiciones, escuchemos a Keila. Buenas noches, licenciado y compañeros. En mi opinión, el sentido común se requiere cuando uno está pequeño. A veces no es necesario que nos rodeemos de personas para poder pensar. Pongamos un ejemplo. Cuando está lloviendo, por sentido común, vamos a llevar una sombrilla. ¿Por qué? Porque nos vamos a mojar. Realmente no miramos a la... O sea, sí quiere decir que miremos a las demás personas, pero también como nuestro pensamiento sabemos que nos podemos enfermar, entonces a veces las personas piensan distinto que nosotros, pero nuestra conciencia dice otra manera. No sé si me voy a entender. Gracias, Keila. Bueno, pues trato de entenderte, pero ese es el punto. Necesitamos estar en la capacidad, mis estimados compañeras y compañeras, de poder definir de una forma simple, directa, qué es el sentido común, pero más que definirlo, estar en plena conciencia de cuándo estamos nosotros actuando por sentido común y cuándo no debemos actuar con sentido común, ¿verdad? Entonces, tu ejemplo es muy bueno, Keila. Veo nublado, pues ahí también tiene que ver la semiología, ¿verdad? Veo nublado, es una señal, pueda que o que haga frío o que llueva o ambos. Entonces, por consiguiente, me llevo mi sombría, sentido común. Ahora, claro, un juicio de valor y luego el pensamiento lógico nos llevaría a un pensamiento riguroso, un poco lo que ya nos empezaba a dibujar Daniel, ¿verdad? Sobre temas de verdad, sobre cómo tomo la decisión, sobre cómo lo compruebo, sobre qué factores pueden incidir, pero eso será conversación para otra clase. Hoy necesito que nos vayamos con la claridad entonces del sentido común. Y para poder tener, digamos, un consenso, y muchas gracias a todos quienes han participado, tanto con las notitas como en el chat o en el micrófono, compartirles del diccionario filosófico, dice sentido común. Así no lo digo yo, ni lo dicen ustedes, y a partir de esta podemos desgranar la mazorca, ¿verdad? Dice, conjunto de opiniones, hábitos y formas de pensamiento que el hombre sencillo usa en su actividad práctica diaria. El término sentido común en filosofía, ¿verdad? Se empleó ante todo en oposición a construcciones escolásticas separadas de la vida práctica y las obras de los materialistas y el idealismo. Aunque intentaron referenciarse al sentido común, también los defensores de las posiciones idealistas. Bueno, ahí ya se nos complica un poco más. Sin embargo, pues entonces nos aclara el diccionario que es ese conjunto de opiniones, de ideas, de hábitos y de formas de pensamiento que el hombre entendido pues como el individuo ha elaborado, ¿verdad? Y aquí todavía este diccionario usa un término curioso, ¿verdad? Hombre sencillo, ¿verdad? Es muy curioso. Básicamente para ir por la vida, ¿verdad? Para su vida práctica diaria, ¿verdad? Entonces creo que con la mayoría acertó. Creo que quienes acertaron seguramente consultaron o ya tenían una idea muy concreta de esto. Otro grupo me llama la atención que no, y es muy normal, ¿verdad? Que a estas alturas aún se nos confunda, ¿verdad? Y ojo que en este momento de nuestra civilización es muy importante tener esta claridad,
con el auge de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, nos vemos cotidianamente bombardeados frente a lo que conocemos como fake news, información falsa, pero que los bulos, pero que en realidad lo que está ocurriendo es que nosotros nos mantenemos funcionando de manera instrumental y únicamente haciendo uso del sentido común. Entonces, lo que nos suena a campanada, lo que, sí, ¿verdad? Y ahí te vas, ¿verdad? Ese es el peligro, ¿verdad? La inteligencia artificial, por ejemplo, muy prontamente nos empezamos a dar cuenta que si bien es un modelo de lenguaje y es una forma novedosa de cómo sacarle el jugo a la tecnología en función del beneficio del individuo, pues del ser humano, en realidad también tiene digamos, sus cositas que aprenderle. Porque la inteligencia artificial, al ser básicamente un asistente que quiere resolver preguntas y que aprende del error, básicamente, ¿verdad? Pero es un modelo de lenguaje, está programado, ¿verdad? A veces puede darte información errónea. Se inventa, por ejemplo, si le pedís a la inteligencia artificial que te escriba tantas, no sé, 5 párrafos definiendo qué es sentido común y como el profesor pidió que tenga bibliografía, que le incluya, ¿verdad? Bibliografía, referencias. Con tal de cumplir la orden que está recibiendo, lo va a hacer lo más parecido a la realidad posible, pero seguramente puede falsear nombres, personas, fechas, porque pues hace una búsqueda, además es probabilística, de todo lo que puede ver en la red, ¿verdad? Y de acuerdo a los filtros que te toquen en ese modelo, pueda que sea lo más acertado o no posible. Y eso también depende de lo que se le vaya pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya no solo era la información que viaja por los medios tradicionales, ¿verdad? La radio, la tele, la prensa escrita, ya no solo es las redes sociales, ¿verdad? Todas las que existen. Particularmente hay una que aunque es muy entretenida, pero es altamente nociva, es TikTok, ¿verdad? Si uno no sabe aplicar sus propios filtros para navegar ahí, se puede convertir en un problema serio, serio, serio. Pero también ahora están los modelos de inteligencia artificial que aplica para todo, ¿verdad? En ese auge de inteligencia artificial, pues hay muchos que ven como problemático y hasta una amenaza para el segmento laboral, ¿verdad? Pero si ya tenemos problemas para colocarnos laboralmente, ¿verdad? Es muy complejo el tema, pero regresándonos al porqué del sentido común dentro de la clase de filosofía para un estudiante de derecho, es porque debe saber cuándo está operando, cuándo está actuando con su sentido común y cuándo no debe hacerlo, ¿verdad? Muchos abogados, cualquiera de los roles del ejercicio profesional, tienden de una forma dolosa a conducirse bajo su exclusivo y limitado sentido común, y es por eso que vuelven ley a veces sus creencias, ¿verdad? Y retuercen las cosas de una forma grosera. Pero es justo el momento en donde usted tiene que aprenderlo. Claro, el primer paso es definiendo. Por supuesto, no es una única definición ni limitante absoluta. Usted puede seguir creciendo con estas ideas, ¿verdad? Y llevarlas a un plano donde usted tenga la seguridad de cuándo se está, digamos, accionando desde su sentido común y cuándo no, ¿verdad? Bueno, página número 20 en adelante. En ese orden de ideas, entonces, página 18. La filosofía ayuda a trascender nuestra realidad inmediata. ¿Verdad? Ya lo decíamos en la primera clase, o mejor dicho, yo se los dije en la primera clase, es que la filosofía no te sirve de nada, no te ayuda a resolver en este momento algo, no lo hace, no tiene esa utilidad. Pero sí que claro que por algo existe, por algo tiene la trascendencia que tiene el saber de filosofía, el saber
más bien dicho, o mejor dicho, el saber recrearse en la actitud filosófica y ponerla a funcionar, ¿verdad? Y como les leí de Karl Jasper, la filosofía da a todos por competentes. O sea que no debiera tener limitaciones más que las propiamente pues, materiales de inmediatez, como acceso al conocimiento, no sé, la energía eléctrica ahora o un medio para iluminarse, la lectura, en fin. Dice acá en su libro que el sentido común puede engañar. Los datos que aporta la experiencia o la costumbre pueden llegar a ser falsos y usted darlos por completamente válidos. Las opiniones pueden no tener fundamento sólido. Por ello, al asumir una actitud filosófica, superamos las limitaciones y los errores a los que puede conducir el sentido común. Ojo, no estamos diciendo que algo sea bueno o sea malo. Todos funcionamos con el sentido común. El reto aquí es que usted sepa en qué consiste el sentido común y cuándo no le conviene y no debe hacer uso de su sentido común para resolver, para accionar, para comunicarse, para la acción humana. Entonces hay ciertas características que la filosofía tiene y que observa y que a continuación se describen. La primera, y es una básica y muy bonita, es la capacidad del asombro. El principio del asombro, ¿verdad? Que nos va a conducir luego al pensamiento riguroso, que fue descrito, ¿verdad? Finalmente en los diálogos de Platón, y que consiste en tener esa capacidad de percibir y sentir misterio ante cualquier realidad, por trivial que parezca, ¿verdad? La capacidad del asombro se ve muy fácilmente, por ejemplo, en la inocencia de los niños. Esa capacidad que tienen los nenes de entre 4 y 6 años de preguntar absolutamente por todo. ¿Por qué las hormigas viven bajo tierra? ¿Por qué las hojas de los árboles se caen? ¿Por qué las moscas se paran en la popó del perro? ¿Por qué la comida se enfría? ¿Por qué hace calor? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué las nubes se mueven? ¿Por qué parece que tengo sueño y no tengo sueño? Lo que sea que se le ocurra a un niño. ¿Y por qué puntualicé esa edad? Porque es la edad donde ya expresan sus ideas con un lenguaje, ya tienen una cierta estructura, ¿verdad? Claro, unos antes, otros después, pero bueno, ya, digamos, es un momento mucho más claro para evidenciar ese sentimiento de la capacidad de asombro, ¿verdad? De que uno sopla en un vidrio y se hace ese vapor y ¡wow! ¿Verdad? ¿Cómo fue eso? A esto se refiere Platón con el principio del asombro. Lo que pasa es que los niños que tenemos más años lo hemos ido perdiendo por desuso, porque nos hemos ido metiendo en el molde y en el formato de la sociedad y del sistema que impera. Pero todos nosotros niños de más edad, de 45 para arriba, podemos reconectar con esa capacidad del asombro, ¿verdad? La siguiente característica es el rigor, un pensamiento riguroso, esa exigencia de racionalidad, de intelectualidad, que no es más de ser sistemático, ser coherente, ¿verdad? Y hacer las cosas en orden. Eso nos lleva a la intelectualidad. O sea, no es que apile libros, ¿verdad? Así como algunos que se ponen en pantalla y ponen sus libros ahí para que los miren, ¿no? Sino que es, ¿qué hace usted con esos libros? Es si usted puede completar, ¿verdad? Un aprendizaje, puede completar un ejercicio, puede ser capaz de transmitir un conocimiento, ¿verdad? Puede ser capaz de asombrarse y buscar más, ¿verdad? Puede examinar cada respuesta posible frente a las dudas, ¿verdad? Y descartar aquello que no lo es. La siguiente característica es la crítica, ¿verdad? Que tiene que ver con la disciplina, ¿verdad? Con esa actitud crítica donde se pone en duda el conocimiento cotidiano. Es que dicen, ¿verdad? Es que siempre ha sido así. A mí así me enseñaron.
Eso siempre ha estado ahí, por eso así es, ¿verdad? Entonces, cuando uno logra vencer ese paradigma y cuestionarlo y poner en duda lo que yo creo, lo que yo sé, ahí empieza a funcionar esa capacidad crítica, ¿verdad? Que conduce entonces la capacidad crítica a una reinterpretación de la realidad. Hay otra forma posible de entender las cosas. La cuarta característica es la universalidad. Es una visión total, general, producto de un análisis profundo, un análisis crítico, riguroso, ¿verdad? De las cosas, del conocimiento, ¿verdad? Y que, aunque surgiera de forma fortuita o casual, la forma sistemática y rigurosa de analizarlo nos va a conducir, ¿verdad?, a la universalidad de las cosas. Esa universalidad, con todo lo anterior, nos tiene que conducir a una praxis. Ese conocimiento profundo del cual la filosofía busca, digamos, ser esa plataforma, ese camino, no tiene sentido en sí mismo, a menos que nos ayude a adquirir sabiduría. Y entonces la praxis es esa búsqueda del conocimiento para transformar la realidad y que busca sobre todo en el individuo un balance entre la acción y la reflexión. La filosofía entonces encamina siempre sus meditaciones hacia la solución de problemas, página 19, reales con los que se enfrenta el ser humano. Y no que no sirve de nada la filosofía, pues ya ves, lo que pasa es que es la vía para la sabiduría, pero no te va a resolver una cosa ahorita, inmediatamente, ¿verdad? Así como la matemática, por ejemplo, 2 más 2, sabes que es 4, porque sumaste, pero si aplicas otra operación, una factorización o algo distinto, llegas a otro resultado, pero lo has resuelto. La filosofía no. La filosofía va a empezar a analizar, bueno, primero, ¿qué entendés por 2 más 2? ¿Verdad? Si es matemática, entonces, ¿cómo se entienden las matemáticas? Si es desde el lenguaje, ¿cómo es del lenguaje? Y si es 2, ¿por qué es 2 y no otro número? Y así empezamos a analizarlo hasta alcanzar una verdad. En ese concierto, entonces, la filosofía está estructurada. En el devenir del tiempo, se ha ido estructurando y entonces hay áreas de interés para la filosofía. Entonces no es así nomás de que me la fumo y miro las nubes y ahí va. No. Ya los griegos, sobre todo, se encargaron de abrir los caminos que ahora le conocemos como ramas. Y luego, a lo largo de los últimos 2500 años, un montón de personas muy inteligentes, muy atrevidas y revolucionarias, la mayoría, organizó las ideas y argumentó y dijo que se podía pensar desde otra perspectiva. Hay distintas formas de, digamos, de estudiar la filosofía. En este punto estamos utilizando la propuesta de Ferber, ¿verdad? Del libro que aparece aquí, citado constantemente para que tengan la referencia, que es Conceptos Fundamentales de la Filosofía, que a su vez cita, ¿verdad?, a otros autores hasta llegar a los mismísimos griegos clásicos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que por razones pedagógicas, ¿verdad?, y metodológicas, usamos esta división comúnmente aceptada que clasifica al conocimiento filosófico de acuerdo con la naturaleza de la pregunta que se plantea y nos dice que hay 3 grandes áreas de interés de la filosofía. La primera es la filosofía del ser, ¿verdad? Surge dada la pregunta que se hace, ¿qué es lo que existe? Como una de sus preguntas fundamentales. Tiene otras, pero esta es la fundamental. Y esa origina algunas otras disciplinas o ramas, como la ontología, también conocida como metafísica. Hay otras, por supuesto, que ya veremos. Está también la filosofía del conocer. ¿Y por qué es filosofía del conocer? Porque esta responde a la pregunta fundamental:
¿qué se puede saber? Y esta da, digamos, luz al camino de la teoría del conocimiento, como disciplina, como rama filosófica, a la epistemología, a la ciencia, ¿verdad? Y luego está la filosofía del hacer, que esta da respuesta a la pregunta, pues, fundamental de qué debo hacer. Y que esta entonces tiene que ver con la acción humana, tiene que ver con las ramas como la axiología, la ética, eh, que, que tiene que ver con la acción humana. Iba a decir los valores, pero ya dije la axiología, que es la que estudia los valores, ¿verdad? La acción humana. Finalmente, pues aquí vamos a ir dejando para otra clase la revisión entonces de las disciplinas y de cuáles son esas interrogantes fundamentales para ya dar paso entonces a, digamos, al capítulo 2, que tendrá que ver con las ideas y las corrientes filosóficas. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, algo que quisieran para terminar la clase. Si no, pues vamos dando por concluida la sesión de esta noche. Daniel Fernández. ¿Tenés desactivado tu micrófono, Daniel? Perdón. No, yo creo que la filosofía antigua es la filosofía más rica, porque dio inicio a muchos conceptos y gracias a ellos se conserva la universalidad del pensamiento humano. Por ejemplo, cuando se habla de la materia no se destruye, solo se transforma. Cuando hablan del ser, el ser es único, es idéntico a sí mismo, y el no ser es la negación del mismo. Cuando se habla, licenciado, del hecho de la verdad pues es única, como usted dice, y la misma tiene que ser crítica y muy, muy severa para juzgar, para llegar a verdades universales. Ya un filósofo antiguo habló del átomo, que el hombre no lo conocía. En fin, pues son principios, licenciado, que dan cabida a la nueva manera de pensar, porque ellos sentaron las bases para que esto se diera, como el caso del ser, ¿verdad? Y los conjuntos nacen precisamente eso. Se habla del ser, pero uno puede hacer una separación de las distintas cosas del universo y cosas como esas, licenciado. Muchas gracias por los comentarios, Daniel. Efectivamente, dejaremos anotadas algunas ideas para la siguiente clase. Y agradezco la participación, Daniel, y también de todos quienes estuvieron hoy, pues, listos a participar. Si no hubiese algún otro comentario, entonces vamos dando por finalizada la sesión de esta noche. Bueno, váyanse a descansar. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.